El cuchillo que clavé en la mesa de roble familiar no fue un gesto impulsivo, fue el primer corte en la tela de su vida perfecta. Y el sonido del metal contra la madera ahogó sus risas como un trueno en la noche de Madrid. Todos los ojos se volvieron hacia mí esa Nochebuena. Pero nadie vio el veneno que ya corría por mis venas. El que había estado fermentando desde que mi hermana mayor, Elena, me había rebajado a la perdedora de la familia frente a los flashes de los paparazzi, 3 meses atrás. Y en ese instante, mientras el vino tinto se derramaba como sangre sobre el mantel blanco, supe que su arrepentimiento sería mi obra maestra. Un drama escrito con hilos de traición que la enredarían hasta asfixiarla. Me llamo Lucía. Y mi vida en Madrid siempre había sido un equilibrio precario entre el brillo de las luces de Gran Vía y las sombras que se alargan en los callejones de Malasaña. Tenía 35 años cuando todo se derrumbó. Mi matrimonio con Javier, ese banquero de sonrisa impecable y promesas vacías, se deshizo como un traje barato bajo la lluvia torrencial de un juicio por infidelidad. Él, con su amante veinteañera y un ático en Salamanca que compartíamos, me dejó con deudas que me ahogaban y un ego hecho trizas. Pero el verdadero golpe no vino de su traición, vino de Elena, mi hermana mayor, la reina indiscutible de nuestra familia disfuncional. Elena tenía 42. El cabello rubio teñido que caía en ondas perfectas sobre hombros que cargaban el peso de ser la éxito de los Vargas. Directora de marketing en una multinacional de moda. Casada con Álvaro, un abogado de renombre que coleccionaba relojes suizos como trofeos, y madre de 2 niños que parecían salidos de un anuncio de IKEA. Ella era la que organizaba las cenas familiares en su chalet de La Moraleja, la que enviaba tarjetas de Navidad con fotos editadas en Photoshop para ocultar las grietas. Y yo, la menor, la que había luchado por un puesto de editora en una revista local. Era su sombra, su chiste recurrente. El divorcio explotó en las redes 3 semanas después de que Javier me abandonara. Una foto mía saliendo del juzgado, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, se viralizó gracias a un tuit de Elena. Pobre Lucía, siempre la eterna segundona. ¿Quién necesita un anillo cuando tienes dignidad? Familia Vargas, lecciones de vida. Los likes llovieron. Los comentarios me diseccionaron, la perdedora de la familia. Decían, repitiendo su frase como un mentre cruel. Ella lo tuiteó desde la fiesta de su ascenso, con una copa de cava en la mano, rodeada de influencers que aplaudían su sinceridad bruta. Yo lo leí en el metro, apretada contra extraños, sintiendo como el mundo se cerraba sobre mí como las puertas de un ataúd. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden9 bullía en mi pecho como el aceite caliente en una sartén. Llamé a mamá esa noche, pero ella, con su voz temblorosa, desde el piso en Chamberí, solo murmuró, Elena siempre ha sido así, hija. Fuerte. Tú eres sensible, como tu padre. Papá, muerto hace 10 años de un infarto que nadie vio venir, había sido el pegamento de la familia, el que mediaba entre la ambición de Elena y mi soñadora terquedad. Sin él, éramos 2 polos opuestos chocando en un vacío. Decidí no confrontarla de inmediato. En cambio, empecé a observar. Visité a Álvaro en su bufete de la Castellana, fingiendo interés en un divorcio amigable. Él, con sus gafas de montura fina y esa empatía profesional que ocultaba su propia frialdad, me escuchó mientras yo dejaba caer semillas de duda. ¿Sabes que Elena mencionó algo sobre tus finanzas en la cena? Dijo que Javier te dejó en la ruina porque eras demasiado confiada. Sus ojos se entrecerraron, pero no mordió el anzuelo. Aún no. Los días se convirtieron en semanas de planificación meticulosa. Me inscribí en un curso de ciberseguridad online, devorando tutoriales sobre rastreo digital y perfiles falsos. Madrid,
con su pulso caótico de cafés en Chueca y reuniones en terrazas de Lavapiés, se convirtió en mi tablero de ajedrez. Conocí a Diego, un jeque freelance con tatuajes que serpenteaban por sus brazos como venas expuestas, en un bar de Malasaña. La venganza digital es limpia, me dijo, sorbiendo su caña. No deja huellas, salvo las que quieres. Por 500 euros. Me enseñó a crear cuentas fantasma, a minar datos de servidores públicos. Elena, con su vida expuesta en Instagram, bodas de influencers, viajes a Ibiza, posts sobre empoderamiento femenino, era un libro abierto. La primera grieta la provoqué en febrero. Un perfil anónimo filtró correos de Elena a su jefa, donde se jactaba de pisotear a la competencia, empezando por mi hermana inútil. No era mentira. Los encontré en Submail hackeado con una contraseña predecible, Elena Vargas 42. Los medios locals lo recogieron, escándalo en la élite madrileña, hermana contra hermana. Elena me llamó furiosa, ¿eres tú, verdad? Deja de ser patética. Colgué, sintiendo el primer sorbo de poder, dulce como el chocolate negro que me compraba en la Plaza Mayor para celebrar mis pequeñas victorias. Pero el odio no era solo mío. Recordaba las noches de infancia en nuestro piso de Usera, cuando Elena me quitaba los juguetes y mamá la defendía. Es mayor. Lucía, aprende. Ahora, con 35, esa niña herida había crecido garras. Planeé el siguiente paso, involucrar a Álvaro. Sabía de sus aventuras un fin de semana en Barcelona con una asociada. Facturas de hotel pagadas con tarjeta compartida. Elena lo ignoraba, ciega en su pedestre. Yo no. Una tarde lluviosa, lo invité a un café en el Círculo de Bellas Artes. Álvaro, Elena me contó todo. Sobre ti y esa chica en el Congreso de Valencia. Mentí con la convicción de una actriz de Almodóvar, y vi el pánico en sus ojos. No es lo que piensas, balbuceó. Es solo estrés. Le di una salida, ayúdame a demostrarle a Elena que no soy la perdedora. Solo necesito acceso a sus finanzas familiares. El testamento de papá. El testamento. Ahí estaba el núcleo podrido. Papá había dejado una herencia modesta, el piso de Chamberí y una cuenta con ahorros para la que más lo necesite. Elena lo había manipulado años atrás, falsificando documentos para que el grueso fuera a ella, argumentando que yo era inestable. Lo descubrí revisando papeles viejos en casa de mamá. Álvaro, sudando bajo su traje Armani, accedió a revisar los archivos. Era mi peón ahora, un hombre atrapado entre lealtad y miedo. La primavera trajo el primer clímax menor. En la Pascua, reuní a la familia en el chalet de Elena. Ella, radiante en un vestido rojo que gritaba victoria, me sirvió vino con una sonrisa falsa. Hermanita, ¿sigues soltera? No te preocupes. Hay vida después de los fracasos. Reí, pero mis ojos se clavaron en Álvaro, que evitaba su mirada. Cuando saqué el sobre copias del testamento alterado, el aire se espesó como humo de tabaco en un tablao flamenco. Papá quería equidad. Elena, tú lo robaste. Sus gritos llenaron la casa. Mentirosa. Estás loca por el divorcio. Mamá lloró. Los niños se escondieron. Álvaro murmuró excusas y se fue temprano. Esa noche, sola en mi apartamento de Lavapiés, con el eco de sus insultos, sentí la primera punzada de duda. ¿Era esto justicia o solo mi propia oscuridad reflejada? Pero el veneno ya fluía. No había vuelta atrás. La duda era un susurro traicionero, pero la rabia la ahogaba como el tráfico de la M30 ahoga los sueños de escape en Madrid. Al día siguiente, Elena contraatacó con una demanda por difamación. Su rostro en portadas de Hola, proclamando la familia por encima de todo. Yo respondí con silencio público, pero en privado. Tejía la re más apretada. Diego, mi aliado cibernético,
Había desenterrado oro, transacciones de Elena a una clínica de fertilidad en Barcelona. No era solo ambición, era desesperación. Habían intentado un tercer hijo, pero Álvaro se negó. Y ella, en correos febriles, lo acusaba de infidelidad como excusa para su esterilidad. Úsalo con cuidado, advirtió Diego en nuestro encuentro en un garito de la Latina, donde el olor a churros fritos se mezclaba con el humo de cigarrillos electrónicos. Esto toca fibras profundas. La gente como ella se rompe, no se dobla. Le pagué con el último cheque de la pensión de Javier, sintiéndome como una viuda negra tejiendo en la penumbra. El verano llegó con calor sofocante, y con él, mi infiltración en el círculo de Elena. Me uní a su club de running en el Retiro, fingiendo un renacer post-divorcio. Necesito superarlo, le dije en el primer tramo, jadeando bajo los plátanos centenarios. Ella, en leggings de diseño, me miró con lástima condescendiente. Bienvenida al club de las fuertes, Lucía. Deja de victimizarte. Corrimos juntas. Y en esas millas, extraje confesiones, su miedo a envejecer, su envidia por mi libertad irónica. Pero yo veía las grietas llamadas ignoradas a Álvaro, posts en stories borrados a medianoche. Entonces, el conflicto escaló al terreno social. Elena organizó una gala benéfica en el Palacio de Cibeles para mujeres empoderadas, invitándome como testimonio de resiliencia. Acepté, con un vestido negro que absorbía la luz como mi alma. En el podio, con micrófono en mano y flashes cegadores, conté mi historia, el divorcio, la traición de Javier. Y la de una hermana que me llamó perdedora. El salón jadeó. Elena, en primera fila, palideció, su sonrisa congelada como cera. Esto es por nosotras, Elena. Por las que ni se levantan. Solas. Los murmullos se convirtieron en tormenta. Esa noche, en las redes, hermana perdedora trendó en España. Elena me bloqueó, pero no antes de un mensaje de voz. Te destruiré, Lucía. Eres veneno. Su voz temblaba, por primera vez humana. Yo lo guardé como trofeo, reproduciéndolo en loop mientras caminaba por el Paseo del Prado. Las estatuas de reyes muertos mirándome con aprobación silenciosa. Pero el precio empezaba a cobrarse. Mamá me llamó desde el hospital, un mareo. Estrés por vuestras peleas. La visité en La Paz. Su habitación oliendo a desinfectante y flores marchitas. Hijas, parad. Vuestra sangre es la misma. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas, recordándome a papá en su lecho de muerte, susurrando cuidaos mutuamente. Juré que lo haría. A mi manera. Elena no merecía perdón, merecía espejo. Álvaro fue el siguiente y lo suelto. Lo encontré en un bar de copas en Huertas, solo con un whisky en la mano. Ella sabe lo de Valencia. Mentí de nuevo. Deslizando una foto falsa impresa, yo la había editado con Photoshop. Su amante con su rostro superpuesto. Quiere el divorcio. Pero si me ayudas con las pruebas del testamento, te cubro. Su rostro se descompuso. Un hombre de hierro fundiéndose. Lucía, esto es sucio. Elena no es mala, solo competitiva. Competitiva. La palabra me revolvió el estómago. Como cuando me robó la herencia, ¿verdad? Firmó los papeles esa noche, traicionándola por salvarse. Septiembre trajo la primera reacción en cadena. La demanda de Elena se desmoronó cuando Álvaro encontró irregularidades en sus finanzas, donaciones ficticias a la gala para evadir impuestos. La prensa la crucificó, la reina de la moda, impostora fiscal. Perdió su puesto, un despido discreto pero devastador. Me escribió desde un número desconocido, por favor, para. No sé qué quieres. Quería su alma expuesta, como la mía lo había sido. En un arrebato,
Conduje hasta la Moraleja bajo la lluvia, aporreando su puerta. Ella abrió, desmaquillada, en pijama raído. Lucía. ¿Qué demonios? La empujé adentro. El vestíbulo eco de mis acusaciones, 3 años robándome lo que papá dejó. Llamándome perdedora, mientras tú brillabas con mi sombra. Lágrimas surcaron su rostro. No de rabia, sino de algo crudo, miedo. No era personal. Solo quería ser la mejor. Para mamá. Su confesión me desarmó un instante. Vi a la niña que compartía dulces conmigo en Usera, antes de que la ambición la devorara. Pero el odio era más fuerte. Demasiado tarde. Me fui, dejando la puerta abierta a la tormenta. Esa noche, soñé con papá. La venganza es un fuego, hija. Quémate tú misma. Desperté sudando, pero el plan avanzaba. Diego filtró los correos de fertilidad. Elena Vargas, desesperada por un heredero. Tabloides la destrozaron. La familia perfecta. Un fraude. Álvaro pidió separación, mudándose a un piso en Chamberí irónico, cerca de mamá. Octubre. Y el clímax se cernía. Elena me confrontó en el retiro, bajo hojas otoñales crujientes. Devuélveme mi vida, Lucía. Te lo suplico. Sus ojos, rojos e hinchados, eran un espejo de los míos post-divorcio. Por un segundo, extendí la mano. Pero la retiré. Siente lo que yo sentí. Pública. Ella se derrumbó, sollozando en el banco. Yo caminé, corazón latiendo como tambores flamencos, sabiendo que el twist aún no llegaba. El arrepentimiento de Elena era un río subterráneo, brotando en llamadas perdidas a medianoche y paquetes de fotos familiares en mi puerta, imágenes de infancia que ahora parecían acusaciones. Pero yo, endurecida como el granito de la sierra de Guadarrama, ignoraba el tirón en mi pecho. Madrid, con su no viernes semebre gris y vientos que azotan las plazas, se convertía en cómplice de mi descenso. Planeé el golpe maestro, exponer su red de mentiras, desde el testamento hasta alianzas laborales turbias. Diego me advirtió: estás jugando con fuego, Lucía. Un hackeo así podría rastrearse. Lo miré en nuestra guarida de Malasaña, paredes cubiertas de cables como venas expuestas. Que lo hagan. Quiero que me encuentren. Él suspiró, tecleando código que desmantelaba firewalls como castillos de naipes. Descubrimos más. Elena había saboteado mi entrevista para editora jefe 2 años atrás, filtrando rumores de inestabilidad emocional post de Javier. Para ayudarte, decía en un email a su contacto. Ayuda. La palabra me quemaba. La familia se fracturaba. Mamá, recuperada pero frágil, me visitó en lavapiés con una paella casera que sabía a recuerdos amargos. Elena está destruida. Perdió el trabajo. Álvaro se va. Y ahora, esto. Sus manos temblaban al servir, ojos suplicantes. Perdónala, hija. Somos sangre. Le conté lo del testamento, y vi el shock en su rostro. No lo sabía. Dios mío. Lágrimas compartidas, pero no absolución. Ella pagará. Mamá. Justo. La dejé con un abrazo que olía a traición mutua. El conflicto se extendió al ámbito legal. Álvaro, ahora mi títere reacio, presentó la demanda de divorcio de Elena, citando infidelidades mutuas, detalles que yo había plantado. En la audiencia en los juzgados de Plaza de Castilla, la vi desfallecer, traje arrugado, cabello desordenado, voz quebrada al alegar falsedades. El juez, un hombre de cejas espesas y mirada impasible, ordenó una investigación fiscal. Salió del tribunal tambaleándose, y por un instante, nuestros ojos se cruzaron en el pasillo. Te odio, Siseo. Bienvenida al club, respondí, el eco de sus palabras pasadas resonando en mí. Navidad se acercaba, y con ella,
La segunda cena familiar o lo que quedaba de ella. Solo mamá, los niños de Elena enviados por niñera y nosotras dos. Elena llegó demacrada, cargando una botella de Rioja como ofrenda. Hablemos, dijo, voz ronca. Nos sentamos en la mesa de Chamberí, velas parpadeando como mentiras expuestas. Lo siento, Lucía. Por el tuit, por todo. Estaba celosa. De tu coraje. Yo fingí fuerza, tú la vives. Sus palabras eran un bálsamo envenenado, hurgando en mi duda. Recordé el divorcio, noches llorando en el baño. Javier riendo con su amante. Palabras baratas. Escupí. Prueba con acciones. Pero el destino intervino con el primer twist menor. Una llamada de Diego, encontré algo en los servidores de Elena. No solo el testamento fue idea de mamá. El mundo se inclinó. Mamá, aconsejando a Elena proteger el futuro al falsificar papeles. Complicidad materna, corría Chamberí, confrontándola bajo la lluvia. Tú, ¿por qué? Ella sollozó, pensé que Elena lo necesitaba más. Tú eras fuerte, como papá. Fuerte. La ilusión se rompía, revelando capas de traición familiar. PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden Web se redobló, ahora contra dos frentes. Enero trajo nieve inusual a Madrid, cubriendo la ciudad en un manto que amortiguaba gritos pero no culpas. Elena, ahora desempleada, empezó a trabajar en una boutique de sol, vendiendo trapos que antes despreciaba. La vi allí, doblando camisas con manos temblorosas. Entré, fingiendo compra. Bonito vestido, dije. Ella levantó la vista, ojos hundidos. Lucía. Paz. Negué, dejando caer un billete arrugado, esto es lo que vales ahora. Salí, corazón martilleando, pero el vacío crecía. Mi apartamento, antes refugio, ahora eco de soledad. El plan culminante, una filtración masiva. Diego preparó un dossier y testamento falso. Sabotaje laboral. Correos de fertilidad. Infidelidades de Álvaro. Lo envié anónimamente a un periodista de El País. Con título, El Imperio Vargas, mentiras detrás del Clemer. Publicado un viernes. Explotó como petardo en San Fermín. Elena llamó histérica, mi vida. Los niños. ¿Por qué? Porque duele, hermana. Como tu tuit. Colgué, pero el placer era amargo, teñido de mi propia pérdida. Reacciones en cadena, Álvaro se fue con custodia compartida. Mamá sufrió un colapso nervioso, ingresada de nuevo. Yo visité, sosteniendo su mano, todo por justicia. Ella murmuró, estás perdiendo tu alma, Lucía. Quizás. Pero el fuego ardía. Febrero. Y Elena tocó fondo. Me encontró en un café de la Latina, rodillas golpeando mi mesa. Ayúdame. Por favor. He perdido todo. Lágrimas genuinas. No teatro. Extendí la mano, pero la retiré, arrepiéntete en público. Ella accedió. Un post en Instagram, me equivoqué con mi hermana. Fui cruel. Lo siento. Likes compasivos. Pero daño hecho. Sin embargo, la duda me carcomía. Noches en vela, caminando por el Manzanares helado, cuestionando si la venganza era cadena o liberación. Diego notó, estás cambiando. Lucía. No por ella, por ti. Tenía razón. El odio me había vaciado, dejando huecos que el viento madrileño llenaba de ecos. La primavera de 2026 irrumpió en Madrid con flores de jacaranda tiñendo las calles de violeta. Un contraste cruel con el invierno de mi alma. El post de arrepentimiento de Elena era un parche en una herida gangrenosa. Los tabloides seguían hurgando, desenterrando más suciedad, un préstamo dudoso para su chalet, favores políticos a Álvaro. Ella, reducida a vendedora. Vivía en un piso alquilado en Tetuán.
lejos del lujo de la moraleja. La vi desde lejos en el mercado de San Miguel, comprando aceitunas con cupones. Su orgullo hecho jirones. Mi propia vida se tambaleaba. El trabajo en la revista se volvió asfixiante, colegas susurraban sobre la vengadora Vargas, y mi jefa me apartó de proyectos grandes. Mantén la cabeza baja, Lucía. Pero el odio era adictivo, un elixir que me mantenía en pie. Planeé el clímax, una confrontación final en la cena de aniversario de papá. El 15 de abril, en Chamberí. Mamá, salida del hospital. Insistió, reconciliación o nada. Elena aceptó. Voz quebrada por teléfono, por ella. Preparé el terreno con meticulosidad quirúrgica. Diego hackeó el email de Álvaro, enviando pruebas de que Elena planeaba demandarlo por todo. Pánico asegurado. Y para mí, unas en la mengue, cartas de papá, encontradas en el ático, donde confesaba favoritismo por Elena pero amor equitativo. No dejes que el rencor os divida. Las leí en secreto, lágrimas quemando, pero las guardé para el momento preciso. La noche llegó cargada de tormenta. El piso olía a cocido madrileño, humeante y reconfortante, un recordatorio de tiempos inocentes. Elena entró primero, con un ramo de margaritas, mis favoritas de niña. Paz, Lucía. Asentí, fría. Mamá, frágil en su sillón, nos miró con esperanza teñida de agotamiento. Brindamos con vino peleón, toasts torpes sobre nuevos comienzos. Pero bajo la mesa, mis dedos tamborileaban, contando segundos hasta la detonación. Álvaro llegó tarde, cara de tormenta, exigiendo explicaciones. Tu email, Elena, me quieres arruinado. Ella palideció, no fui yo. Miradas acusadoras volaron hacia mí. Saqué las cartas de papá, deslizándolas sobre la mesa como dagas. Lee. Él lo sabía todo. Mamá jadeó al ver su complicidad expuesta. Elena sollozó, cubriéndose el rostro. Mamá. ¿Por qué? El caos estalló, platos volcados, gritos rebotando en paredes agrietadas. Álvaro salió dando portazo, jurando venganza propia. En el ojo del huracán, Elena se volvió hacia mí. Esto es tuyo, ¿verdad? Todo. El hackeo. Las filtraciones. Asentí. Voz firme, sí. Por cada risa en esa cena de Nochebuena. Por perdedora. Sus ojos, rojos como tomates maduros, se llenaron de un horror puro. Te convertiste en monstruo. Como yo. La frase me golpeó como un bofetón, revelando el espejo que tanto temía. Mamá se desmayó, el aire espeso con culpa colectiva. Llamamos a emergencias, el sonido de sirenas perforando la noche como lamentos flamencos. En el hospital, esperando resultados, solo un síncope. Gracias a Dios. Elena y yo nos sentamos en la sala de espera. Silencio pesado como plomo. Lo siento de verdad, murmuró. No por el daño, sino por ser ciega a tu dolor. Por primera vez, vi profundidad en ella, no la villana unidimensional, sino una mujer rota por expectativas autoimpuestas, criando hijos en soledad, fingiendo perfección para tapar vacíos. Yo también, admití, voz ronca. Por no verte antes. Un abrazo tentativo, frágil como cristal de Bohemia. Pero el twist mayor acechaba. Al amanecer, mientras mamá descansaba, mi teléfono vibró, un email de Diego. Lucía, revisa esto. Cambia todo. Adjunto, logs de IP. No era Álvaro quien filtró el dossier inicial a El País, era Javier. Mi ex, desde su ático en Salamanca, orquestando el caos para vengarse de mí por el divorcio sucio. Él había plantado las semillas, amplificando mis acciones para hundirnos a todas. El mundo giró, mi venganza, no orgánica, sino marioneta en manos de un hombre que aún me odiaba. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web fresca brotó,
pero teñida de absurdo. Elena, leyéndolo a mi lado, rió amargamente. Somos peones, hermanita. De él, de nosotras mismas. El lazo se tensó. Por primera vez, éramos aliadas contra un enemigo común. Planeamos en susurros exponer a Javier, su amante ahora esposa, sus finanzas turbias en el banco. Juntos, dijo ella. Asentí. El odio compartido forjando acero. Madrid despertaba. Sol filtrándose por persianas del hospital, iluminando un camino nuevo. Pero las consecuencias ya rodaban. Álvaro demandando custodia total. Mamá vendiendo el piso para deudas médicas. Mi trabajo colgaba de un hilo. El clímax se acercaba. No solo familiar, sino un torbellino que engulliría a todos. El descubrimiento de Javier como titiritero invisible transformó nuestra guerra en una alianza precaria. Como dos lobos heridos lamiendo heridas mutuas bajo la luna llena de Madrid. Elena y yo nos reunimos en un piso franco que Diego alquiló en Carabanchel barato, anónimo, con vistas a bloques grises que reflejaban nuestra alma colectiva. Él planeó esto desde el principio, dije, proyectando los logs en una pantalla improvisada. Elena, con ojeras como moretones, asintió. Usó tu dolor para amplificar el mío. Bastardo. Planeamos con frialdad clínica hackear sus cuentas bancarias, exponer transferencias a paraísos fiscales. Javier, el banquero intachable, lavando dinero de clientes turbios. Diego lideró, sus dedos volando sobre teclas como un pianista en trance. Esto es alto riesgo, advirtió. Si falla, cárcel para todos. Elena, sorprendentemente resuelta, replicó. Mejor que esto. Por mis niños. Vi en ella redención naciente, una madre feroz emergiendo de cenizas. El conflicto se ramificó al plano social. Rumores volaban en WhatsApps familiares, tíos de Toledo chismeando sobre las Vargas locas. Mamá, dada de alta, nos llamó desde un hotel temporal. Volved a casa. Basta de venganzas. Su voz, débil como hilo de seda, tiraba de mi conciencia. Pero el momentum era imparable. Elena y yo infiltramos una fiesta de élite en el Hotel Wellington, yo como periodista freelance, ella como invitada anónima con peluca rubia. Javier, en smoking, reía con su esposa, una rubia siliconada llamada Carla, ajeno a las sombras. Lo arrinconamos en el jardín, jazmines perfumando el aire nocturno. Sabemos lo tuyo, Javier. Sí sé. Elena flanqueándome como guardaespaldas. Su sonrisa se congeló. Lucía. ¿Y tú? ¿Elena? ¿Qué coño? Le mostramos extractos en mi teléfono, millones desviados a Islas Caimán. Un tuit tuyo empezó esto. Ahora, acaba. Pánico genuino en sus ojos. El hombre que me dejó por juventud ahora envejeciendo décadas en minutos. Por favor. Por los viejos tiempos. Elena escupió. No hay viejos tiempos. Solo ruina. Huimos antes de que llamara a seguridad. Adrenalina bombeando como vino en San Valentín. De vuelta en Carabanchel. Celebramos con cervezas Mao. Risas nerviosas rompiendo el hielo. Somos invencibles, dijo ella. Por un momento, éramos niñas de nuevo, conspirando contra el mundo. Pero el twist se profundizó al revisar archivos de Javier. Encontramos emails a mamá. Él la había contactado post-divorcio, ofreciendo ayuda financiera a cambio de silencio sobre sus affaires. Mamá, desesperada por pagar tratamientos, aceptó. Otra capa de traición, familiar hasta la médula. Confrontamos a mamá en su hotel de Atocha, lluvia martilleando ventanas como juicios. Javier, ¿por qué? Lloré. Ella se derrumbó por vosotras. Pensé que os protegía. Elena, voz temblorosa, la abrazó. Nos hundiste más. Lágrimas colectivas. Un diluvio que lavaba pero no limpiaba. Perdónanos, murmuramos al unísono. Ella asintió.
Rota, sois mi todo. El lazo se rehizo, frágil pero real. Mayo trajo el clímax inminente. Publicamos el dossier de Javier en un blog anónimo, enlazado a foros de finanzas. El País lo recogió, escándalo bancario, ex de Lucía Vargas implicado. Javier fue suspendido. Carla lo abandonó en un post viral, adiós traición. Él me llamó desde un número bloqueado, te mataré por esto. Risa fría, únete a la fila. Pero las consecuencias azotaban. Elena perdió custodia parcial, los niños, confundidos, preguntaban por tía Lucía la mala. Mi jefa me despidió, eres tóxica para la marca. Desempleada. Deambulaba por el rastro, comprando baratijas como talismanes. Diego se distanció, esto te está comiendo. Lucía. Sal. Elena. En terapia grupal, en un centro de Usera. Compartía sesiones conmigo, el odio nos une, pero nos mata. Hablábamos horas, desentrañando Tromes su presión por ser perfecta. Mi miedo al rechazo. Multidimensionales. Sí, villanas. Víctimas. Sobrevivientes. Junio. Calor pegajoso. Y Javier contraatacó. Demandó por difamación, citando pruebas de mi inestabilidad, terapias post-divorcio manipuladas. En la corte, su abogado, un tiburón de la Castellana, me diseccionó, señora Vargas, confiesa su obsesión vengativa. Elena testificó a mi lado, mi hermana es inocente. Yo empecé esto. Guests en la sala. Juez frunció el ceño. Ganamos tiempo. Pero el estrés me hospitalizó, ansiedad. Dice el médico. Corazón en jaula. Elena veló mi cama. Sosteniendo mi mano, no te dejaré sola. En ese vínculo, vi el twist completo, la venganza no era destrucción, sino catarsis. Javier cayó solo, arrestado por fraude. Nosotros, maltrechos, renacíamos. El verano de 2026 culminó en un clímax que Madrid recordaría como un vendaval de justicia poética, el juicio final de Javier en los juzgados de la Moncloa, bajo un sol que abrasaba como dedos acusadores. Elena y yo entramos juntas, enlazadas, vestidas de negro austero, no de luto, sino de armadura. Mamá, en primera fila con bastón, nos sonrió temblorosa. La sala bullía de periodistas, flechis como relámpagos en tormenta. Javier, esposado, nos miró con odio puro, perras. Elena apretó mi mano, hermanas. El testimonio fue catártico. Yo subí al estrado primero, voz firme pese al nudo en la garganta. Él no solo me traicionó en la cama, orquestó mi ruina pública para cubrir sus crímenes. Proyecté emails, transferencias, evidencia irrefutable. Cortesía de Diego, quien observaba desde las sombras. Elena siguió, usó nuestra familia como peón. Pero del dolor nació fuerza. Lágrimas rodaron, no de debilidad, sino liberación. El juez, impresionado, dictaminó 10 años, más restitución. Javier se derrumbó, gritando maldiciones que los guardias ahogaron. Fuera, en la plaza soleada, abrazos con mamá, mis chicas. Los flechis nos cegaron, pero esta vez, titulares positivos, hermanas Vargas, de la traición a la triunfo. El twist final resonó en mí, la venganza, pensada como espada, se había convertido en escudo, protegiendo no solo a mí, sino a nosotras todas. Javier había sido el catalizador, revelando que nuestro verdadero enemigo era el silencio familiar, no la sangre. Las consecuencias fueron un tapiz de realismo crudo. Elena recuperó custodia parcial, mudándose a un piso modesto en Lavapiés, cerca de mí. Ironía dulce. Empezó un blog sobre resiliencia real, sin filtros, ganando seguidores genuinos. No más máscaras, dijo en nuestra primera cena compartida, cocinando tortilla en mi cocina diminuta. Yo, con un nuevo trabajo freelance en periodismo investigativo, escribía sobre venganzas que curan. Mamá vendió el piso,
dividiendo ganancias equitativamente, justicia tardía, pero pura. Álvaro se disculpó en una carta, fui cobarde. Elena la quemó en el retiro. Cenizas volando como promesas rotas. Diego y yo. Algo brotó. Un beso robado en Malasaña. Tentative pero vivo. No más sombras, murmuró. Otoño trajo cierre. En el aniversario de papá. Volvimos a Chamberí ahora de extraños, pero con fotos suyas y velas. Por equidad. Brindamos. Elena me miró. Ojos claros, arrepentida de todo. Excepto de ti. Yo. Con corazón cicatrizado, yo de nada. Nos salvamos. Madrid, eterna y caótica, nos acunó. Caminábamos por Gran Vía, luces parpadeando como estrellas caídas, sabiendo que las heridas no cierran, pero se convierten en mapas. La venganza había sido un drama sangriento, PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe. Desesperación, cálculo, remordimiento, pero su acto final era renacimiento. No perdedoras, supervivientes. Y en esa verdad, hallamos paz, irreversible como el Tajo fluyendo al mar.